me llamo Eduardo Moreno Pérez, soy profesor de fotografía de la Universidad Popular de Plasencia y formo parte del profesorado de la Academia de Fotógrafo Nocturno. Además, soy escritor y editor del libro de fotografía Historia de un instante, análisis de la imagen fotográfica. Una obra donde llevo a cabo un análisis exhaustivo y pormenorizado de 90 fotografías tomadas por mí. En el siguiente vídeo podrás encontrar un ejemplo del ejercicio que realizo sobre mis imágenes de una forma gráfica y sencilla, descubriendo todos aquellos aspectos que te ayudarán a que tus fotos tengan magia y brillen con luz propia. ¿Me acompañas? ¡Empezamos! Bueno, pues empezamos con este nuevo vídeo donde vamos a analizar una fotografía que vemos en pantalla. Es una fotografía realizada en la población de Herbaz, provincia de Cáceres, en un momento pues de lluvia ligera, una fotografía que se hizo debajo del paraguas. No hacía viento, con lo cual en este tipo de climatología se puede hacer fotografía. Es una foto realizada a base de 6 fotografías donde se ha movido ligeramente la cámara. Las fotos son nítidas, ¿de acuerdo? Pero variando ligeramente la perspectiva, con el fin de que esas fotos apiladas luego a un 20% de opacidad y jugando con una máscara de capa, dejamos entrever zonas nítidas y otras zonas que no lo son tanto, que analizaremos posteriormente en profundidad. Los datos en sí, pues como siempre, en este caso se ha realizado con una cámara de formato completo, con un angular 16-35 de una apertura máxima de f4. La distancia focal fue la máxima que nos permitía el angular, y el tiempo de exposición, pues un tiempo de exposición seguro para hacer una foto a pulso es un 30avo de segundo. La apertura, pues un f4. Es una apertura algo más abierta que lo que suelo utilizar habitualmente, pero en este caso no me interesaba la profundidad de campo, no me interesaba que el fondo estuviera nítido, con lo cual utilicé una apertura que con el ISO 400 me permitía un disparo seguro para una foto que no fuera trepidada. Así que vamos a entrar en profundidad con los puntos fuertes que tiene la imagen y la direccionalidad. Bueno, pues en principio tenemos dos ejes verticales que flanquean la imagen por los laterales, nos cierran la foto por derecha y por la izquierda, y siempre teniendo en cuenta ese aire, ese espacio que debemos dejar en los laterales para que la foto respire. Y por otra parte, bueno, pues que la vista no se nos cuele por los lados. Por otro lado, tenemos el camino que nos induce la mirada hacia el fondo. Se puede observar que los laterales del camino están más luminosos, lo he realizado yo en la edición, y el centro del camino también está más oscuro, con lo cual estamos realizando dos funciones al mismo tiempo. Por un lado, si aplicamos luz y sombra, estamos aumentando el contraste en la zona local, y por otro lado, también estamos iluminando y llamando más la atención del espectador. Ya hemos dicho que lo que queremos es que nuestra mirada se dirija hacia un punto determinado y no sea errática, es decir, no visualicemos la foto de forma aleatoria, sino de forma dirigida y controlada por el fotógrafo. ¿Dónde nos lleva esto? Bueno, pues nos lleva a una zona luminosa que se encuentra en el punto de fuga, con lo cual esto siempre es de agradecer. Bien,
Aquí hay una cuestión importante que es lo que se ve y lo que se intuye. Por un lado, ¿qué tenemos? Tenemos una serie de elementos que están en el primer plano, en la zona más cercana a la cámara, como es el inicio del camino, esas ramas a derecha y a izquierda y esa piedra que tenemos en la parte inferior izquierda. Lo que se ha hecho en la edición es que a través de una máscara de capa dejamos entrever lo que queremos que el espectador vea. Y esto es el primer término, a derecha e izquierda y en la parte inferior del primer plano. Aquí lo que tenemos es que lo que hacemos es que junto con la zona que no se ve, estamos provocando esa falta de profundidad de campo. Vemos el primer término con nitidez, pero el segundo lo vemos difuso, con lo cual estamos provocando una falta de profundidad de campo. Esto es un efecto tridimensional al final, cuando hacemos un retrato con un fondo desenfocado, lo que estamos haciendo es que separamos ese sujeto del fondo. Bueno, pues esa es un poco la práctica que yo he querido hacer en esta fotografía. Por otro lado, tenemos la simetría. En muchas de mis fotografías está presente bien respecto a un eje horizontal o bien respecto a un eje vertical, como es en este caso. Vemos una similitud bastante importante a la derecha y a la izquierda de la fotografía, y la simetría pues nos da orden y equilibrio. Que desde el punto de vista estético son dos argumentos muy importantes a tener en cuenta a la hora de componer. Por un lado tenemos también esta piedra de la izquierda que pasa un pelín desapercibida, pero que se merece también su comentario. Si os fijáis, ¿por qué incluir esa piedra? Podría haber dado dos pasos adelante y haberme quitado del encuadre, pero intuía que debía estar presente ¿para qué? Para romper ligeramente esa simetría, de forma muy sutil, dado que no le he aplicado ninguna luz adicional. Sin embargo, está presente porque está en un primer término y de alguna forma se hace visible. Pero esa era la intención, incluirla de forma que pasara un tanto desapercibida. Bien, tenemos por otro lado, fijaros, estas ramas que decidí quedarlas nítidas con el fin de volver a dirigir la mirada del espectador hacia el mismo punto que se veían que inducían la mirada de las líneas del camino. Con lo cual, esta zona nítida induce a mirar a otra zona que no lo es, que es la que se encuentra en el fondo. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues que estas ramas nos inducen a mirar hacia una zona, hacia una parte desconocida, misteriosa, provocando una cierta incertidumbre. Lo cual, con estos argumentos lo que quiero es despertar el interés del espectador. Siempre, ¿hacia dónde estamos mirando? Bueno, pues estamos mirando hacia una zona luminosa, como comentábamos antes. Sí recomiendo una cosa cuando fotografiemos el bosque, y es que las zonas de claridad que se meten entre las ramas de los árboles sean lo menos posible. ¿Por qué? Porque si esas luces empiezan a mezclar a derecha e izquierda, la forma de mirar nos la va a estropear. Si tuviéramos que meter esa zona luminosa que se entrevé entre las zonas de las ramas, que entra claridad, intentar que esa zona esté en el punto de fuga. Con lo cual, al final miraremos todos hacia el mismo sitio. Bien, dicho esto, pasamos a lo que sería el ritmo de la fotografía. ¿Qué es el ritmo? Pues la repetición de un elemento o de varios elementos similares a través del espacio de la fotografía. ¿Y dónde está el ritmo? Bueno, pues el ritmo lo podemos encontrar en estos árboles que se encuentran en las partes laterales del camino. Si os fijáis, están dispuestos casi de forma paralela. ¿Y qué significa esto? ¿Para qué nos da el ritmo? En este caso lo que nos está proporcionando es perspectiva, profundidad, tridimensionalidad. Si unimos las líneas
de esos de los árboles dispuestos, como hemos comentado antes, nos inducen 4 líneas que nos llevan al mismo sitio del que estábamos mirando, con lo cual estamos aumentando la concordancia y el flujo visual de esta fotografía junto con todas las líneas anteriores que estábamos comentando. Por otro lado, perdón, podemos hablar de la temperatura de color. La temperatura de color se ha aumentado ligeramente para potenciar ese ambiente otoñal, calentar un poquito la imagen, hacer que esos tonos cálidos aumenten un poquito, y al final lo que intentamos es buscar un equilibrio. En la parte superior pues vemos que esas ramas verdes se entremezclan con los amarillos de las hojas presentes todavía en los robles del camino, y por otro los tonos rojizos que tenemos en la parte inferior. Como siempre decimos en el tema del color, pues siempre nos interesa que de alguna forma busquemos ese equilibrio entre zonas frías y zonas cálidas. En cuanto al contraste y saturación, pues es una fotografía pues con un bajo contraste, precisamente para mantener esos tonos fuera de los extremos del histograma. No todas las fotografías tienen que tener contraste, en muchas de mis fotografías existe ese contraste, pero aquí he querido mantenerlas un poquito bajo control. En cuanto a la saturación, lo mismo, he querido que esos tonos pasteles no tuvieran una saturación demasiado fuerte para que tengan un conjunto armonioso. El momento, como he dicho antes, el momento de la captura ha sido a través de, o bajo unas circunstancias de lluvia. Había llovido, estaba lloviendo ligeramente, nos provoca esa neblina, pero la lluvia tiene algo especial. El agua lo que hace, al mojar los elementos, lo que hace es absorber luz. Se absorbe luz, tenemos un aumento ligero de la saturación. Cuando hablamos de los musgos que hay encima de las piedras, todo eso se va a ver potenciado con el agua, con lo cual es un buen momento para hacer fotografía, ver la previsión de tiempo y sobre todo, como decía antes, intentar que no haya demasiado viento para podernos proteger debajo del paraguas. Por un lado, y de forma general, pues lo que he intentado es que transmitir una fotografía con tintes pictóricos, como se puede comprobar, dejando entrever ciertas zonas nítidas. Podría haber sido una fotografía totalmente abstracta, sin que hubiera ninguna zona identificable de forma sencilla, pero he querido mezclar esos dos conceptos. Y una vez más, y para finalizar, pues tenemos en cuenta esos contrastes que existen en la fotografía, no solo desde el punto de vista tonal, que eso ya lo conocemos, los blancos y los negros, sino unos contrastes, pues por un lado tenemos zonas nítidas, otras zonas que son pictóricas, con lo cual estamos enfrentando esos dos conceptos, los colores fríos con los colores cálidos, como lo hemos dicho anteriormente. Y hay una cosa también interesante, que es que tanto las ramas, las líneas, los árboles, la luz, todo intenta meterte dentro de la escena. Pero al no tener una visión clara, no verse con total nitidez, se hace una especie de contrapunto. Esos dos conceptos que se contraponen y que hacen un juego al final visual interesante. Por otro lado, de forma general, pues es una imagen agradable por los tonos, por la situación, pero por otro lado se contrapone con ese ambiente misterioso del que hemos hablado antes y del que he querido transmitir. Y hasta aquí hemos llegado con la explicación y el análisis de esta fotografía. Y nada, solo me queda deciros que si os ha gustado os podéis suscribir, podéis darle al like, podéis compartirlo, podéis hacer lo que os dé la gana. Así que muchas gracias
y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.